Hoy los chicos no leen clásicos, pero consumen autoayuda como O locos. sea, los jóvenes, digamos, tienen dolor vital, Ujú. ¿no? Y se manifiesta de esa manera, pero luego también cosas más graves, ¿no? Pues de autolisis, de suicidio. Parte de lo que estamos haciendo mal es el tipo de educación que les damos. Las universidades católicas están siendo católicas todas, porque te cuento acá en Perú. Bueno, hola amigos, hoy tenemos un episodio especial y es una entrevista. Ustedes saben que cada vez que yo hago una entrevista trato de buscar así temas distintos, ¿no? Relevantes. Y hoy tengo el honor de tener conmigo a José María Torralba. José María es español, corrígeme si me equivoco. Y de verdad que yo es primera vez que lo veo, pero lo he venido persiguiendo hace un tiempo porque, mira, les cuento así rápidamente, José María. Primero, bienvenido a mi canal, gracias por estar aquí. Gracias, encantado. Estábamos con mi esposo caminando, aunque no lo creas, por detrás del Vaticano y entramos a Las Paulinas, ahí hay una librería y encontramos, entre todos los libros en italiano, este libro que se llama Una educación liberal, elogio de los grandes libros. Lo compramos y como es compartido, no puedo subrayar, no me dejan subrayar porque uno lo lee primero y el otro después, entonces yo tengo mi blog de notas y más o menos copié todas mis notas. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque hablas de un tema que hace tiempo, en distintos espacios, yo los vengo comentando y también muchas personas, que es, ¿qué está pasando en las universidades? Las universidades hoy, que eso es algo que vamos a hablar, no sabemos si forman o deforman. Y tú en este libro tratas un poco, pero a través de una mirada de lo que tú llamas una educación liberal. Y eso es algo que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Pero antes voy a presentar a José María, ya no voy a hablar tanto. José María Torralba es catedrático de Filosofía Moral y Política. Dirige el Centro Humanismo Cívico para estudios sobre el carácter y la ética de las profesiones. Miren qué interesante. En el Instituto Cultura y Sociedad, y es subdirector del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea. Fue director del Instituto Core Curriculum entre el 2013 y el 2022, casi 10 años, donde actualmente coordina el programa de grandes libros. Todo esto, José María, es en Navarra. Sí. En Navarra. Estudió filosofía en las universidades de Valencia y Navarra, recibió los premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado, así como el primer premio nacional de terminación de estudios universitarios. Ha sido investigador visitante de múltiples universidades, Chicago, Leipzig, Notre Dame, Oxford, Múnich ha estado, y en el 2022 publicó este libro. ¿Es tu primer libro solo, José María? No, publiqué antes dos de filosofía, o sea, de investigación filosófica. Este es el primero, digamos, de ensayo de divulgación general, para el público general, sí. Ok, y tienes participación en varios libros, ¿no? Sí. Es el responsable del Grupo de Investigación Ética, Carácter y Acción Humana en la Universidad de Navarra y bueno, tiene un montón de premios y calificaciones y forma parte de la junta directiva de la Association for Core Texts and Courses y asesora a universidades de varios países en sus programas de educación humanista y varias cosas más. Entonces, para nosotros es un honor tenerte aquí. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es una educación liberal? Porque hoy la palabra liberal y puesta en educación puede tener distintas interpretaciones. Así es, sí. El término, tal y como lo utilizo en el libro, viene de John Henry Newman. Él tiene el libro famoso The Idea of a University, donde él define la educación liberal tal y como se entiende en algunas instituciones, ¿no? De las que podemos hablar ahora. Yo lo utilizo en ese sentido. Sus orígenes están en el mundo griego, en el mundo latino, también a través de las artes liberales en el mundo medieval. Pero en el mundo contemporáneo, me refiero a contemporáneo ya en el siglo XX, siglo XXI, efectivamente el término liberal pues, se puede entender en sentido económico, ¿no? Liberalismo económico, libertad de mercado, por así decir. En término político, dependiendo del contexto, si es un contexto más hispano o más anglosajón, tiene sentidos distintos, pero liberal suele ser progresista, digamos así.
También hay, en España por lo menos liberal, últimamente eran partidos políticos de centro, digamos también con menos regulación, menos Estado, siempre conectado con el liberalismo económico. Pero educación liberal no tiene nada que ver ni con el sentido en que se utiliza liberal en el ámbito político o en el ámbito económico. Educación liberal sería un sinónimo de educación humanista, ¿no? O una educación que no se centra solo en lo utilitario. O sea, de modo más preciso sería, digamos, el contraste es entre educación liberal y educación utilitaria o educación pragmática. O sea, una concepción de la educación donde uno va, sea a la escuela o sobre todo a la universidad, que es el contexto en el que se utiliza ese término más habitualmente, para obtener una utilidad, un título profesional, una cualificación profesional, que es hoy en día la idea dominante en todo el mundo, me atrevería a decir, ¿no? Por lo menos en Occidente. En cambio, la tradición de la educación liberal, que digo, el origen más próximo es Newman y el modelo de Oxford, ¿no? Todos conocidos y todavía vigente y en buena medida, y también en bastantes campus de Estados Unidos, entiende que la educación no es solo, ni siquiera principalmente, podemos discutirlo, que tiene que ir antes, para obtener un título, una cualificación profesional, sino para desarrollarse intelectual y personalmente, o prepararse también, si se quiere, para la vida civil, o sea, para convertirse en un ciudadano. Serían como los tres aspectos, ¿no? El cultivo intelectual, el cultivo personal o ético y el desarrollo de las capacidades cívicas, ¿no? De ser un ciudadano responsable. Porque de hecho ahora como, bueno, no sé, creo que es algo que ha pasado en todo el mundo occidental sobre todo. O sea, hace 20 años, por ejemplo, yo entré a la universidad en el año 92, ¿no? O sea, yo me acuerdo que decía, yo voy a estudiar comunicaciones y no recuerdo ningún debate, por lo menos acá en Perú, en Lima, donde yo vivo, donde no, sí tenía ciertas universidades que eran más, como llamamos acá, rojas, ¿no? Más comunistonas, socialistonas, pero en general todos entrábamos, hacíamos estudios generales donde te enseñaban desde historia del Perú, historia universal, lengua, matemática, educación cívica, teología, cosmología, me acuerdo que llevaba. Y luego entrabas a tu carrera. Y de repente comenzaron a cambiar hasta en la publicidad, ¿no? No pierdas el tiempo en los estudios generales, de frente vas a aprender tu oficio, tu profesión. Eso es más o menos lo que... Sí, esa es la evolución, exactamente, sí. Además, el término estudios generales, que por ejemplo todavía se utiliza en México, hay una institución en México que es el ITAM, una universidad de la Ciudad de México, que tiene el Departamento de Estudios Generales, que sería precisamente lo que acabas de describir, ¿no? Y también en el ámbito de Estados Unidos se utiliza el término General Studies para referirse a lo mismo, a ese conjunto de cursos básicos de perspectiva general de las ciencias, las humanidades, que se supone que todo buen universitario conoce o ha cursado. Es decir, se piensa en esta tradición de la educación liberal que si uno no tiene esa base amplia, sino que solo, por ejemplo, se ha formado en Derecho o en Periodismo o en Filosofía, me da igual, ¿no? Que también puede suceder, pues lo que tienes al final es una especialización que tiene sus ventajas, ¿no? Muy intensiva, pero una visión pues parcial de la realidad y no tan amplia como uno necesita tanto para desarrollarse como persona como para ejercer una profesión. O sea, creo que detrás hay un concepto de profesión problemático ahí. Es como que uno fuera hoy creo que tienen que ver también con estas corrientes ideológicas distintas, como que uno como profesional, o sea, tú eres médico, pero como que médico y estás tratando con mesas, no con personas, o sea, te sacan todo, es como que, no sé, te parten, no es muy integral esa educación, ¿no? Eso es, sí, habían salido dos referencias que a mí me interesan mucho y que tienen mucho que ver con este tema. Una es la palabra integral, ¿no? Porque por lo menos en España hasta no hace mucho, ahora ya no, ha pasado de moda, digamos, ha quedado un poco anticuado, pero se utilizaba esa noción de educación integral, ¿no? Más en la secundaria que en la universidad, pero es válido para cualquier etapa educativa. Es decir, y aquí si hubiera que dar un titular, ¿no? Sería, o sea, cualquier tipo de educación, sea en la primaria, en la secundaria, en la universidad, se dirige a la persona entera. O sea, la idea de que tú puedes solo educar, digamos, técnicamente a alguien, por ejemplo, para una técnica médica o para ser un buen vendedor de lo que sea, empresario, es un error. O sea, porque toda educación tiene
un trasfondo, una visión del mundo, de la justicia, por poner un ejemplo, ¿no? O en el caso de la medicina, que es una profesión especialmente cargada, digamos, de humanidad, podemos llamarlo así, pues de qué significa la enfermedad, ¿no? Que el que tienes delante no es una mesa o un maniquí, ¿no? Sino que es una persona que tiene un ¿Cómo tratas a una persona hasta el final de su vida o en una enfermedad? O sea, es como que se despersonaliza, ¿no? El profesional se despersonaliza con una educación tan técnica. Eso es. Y eso era justo la segunda cuestión que quería mencionar. Hay todo un campo de estudios en el ámbito universitario que se llama profesionalismo, que empezó precisamente en medicina. Es a lo mejor hace pues, unos 30 años, también en Estados Unidos, que como hay tantas universidades tan grandes, siempre hay gente que se dedica a todo tipo de iniciativas, normalmente muy interesantes, donde empezaron a reflexionar sobre en qué consiste educar a un buen médico. Es un médico que sea un buen profesional, esa es la palabra, ¿no? Un buen profesional. Entonces se dieron cuenta que para ser un buen profesional de la medicina, que es un caso especialmente relevante o paradigmático, no basta con ser el número uno en los exámenes estatales, ¿no? O tener la mejor memoria, o incluso tener las mejores técnicas, ¿no? El cirujano, sino que uno necesita cualidades personales o virtudes. A mí lo llamaban así, ¿no? Si a alguien le interesa, la persona que, digamos, impulsó estos estudios se llama Edmund Pellegrino. Y precisamente esto, entonces, fruto de esa reflexión, llegaron a la conclusión de nosotros, como instituciones educativas, si queremos formar buenos profesionales de la medicina, pero es equivalente para el mundo de la empresa o el mundo de la educación, no podemos solo ofrecer educación en aspectos técnicos, sino que también tenemos que tratar de, aunque esto a veces no siempre es fácil de saber cómo hacerlo, desarrollar cualidades personales. En el caso del médico, la empatía o la humildad, ¿no? Pues a los médicos, pues el saber escuchar al colega, ¿no? Para hacer un diagnóstico conjunto y así infinidad de cualidades que evitan precisamente lo que decías de dividir a la persona. O sea, el médico, porque sabes, claro, la cualidad de la humildad no es, en el ejercicio de la medicina no es distinta de la humildad que tiene alguien con su familia o con sus amigos, ¿no? Y una se potencia en la otra. Si no eres humilde en tu vida privada, como se dice, es muy difícil que seas humilde en tu vida profesional y viceversa. José María, antes de seguir avanzando, porque hace un ratito mencionabas que es como evolucionado, ¿no? De la formación humanista a la técnica, que en tu libro tú haces una propuesta, ¿no? Que es la propuesta que por cierto es providencial, ¿no? Que estás hablando del cardenal Newman, que ahora van a hacerlo doctor de la iglesia, ¿no? Justamente fue una feliz coincidencia cuando estábamos, para mí por lo menos, cuando estaba pactando esta entrevista. Pero tú, ¿qué propones? O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de una educación liberal, con el elogio de los grandes libros, ¿a qué te refieres? Sí, digamos, la idea de educación liberal creo que ha quedado más o menos esbozada con lo que hemos dicho, ¿no? Una educación que no se limita a lo pragmático, a lo útil o a lo técnico, ¿no? Sino que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, ¿no? Que básicamente son la dimensión moral y la dimensión intelectual, ¿no? Entonces, a la pregunta de cómo se lleva eso a la práctica, o sea, en qué puede consistir ese tipo de educación, hay distintos modelos, no muchos, pero digamos, uno que tiene larga tradición, que viene de Estados Unidos, es el de los seminarios de grandes libros. Digo, esto me parece importante, no es el único modo, pero es un modo muy adecuado, digamos, contrastado, tiene ya más de 100 años de antigüedad. Los primeros cursos, se lo explicaré, de core curriculum o de grandes libros, que son términos relacionados entre sí, se impartió en Columbia, en Nueva York, en 1919, hace más de un siglo. Y en Estados Unidos se extendió mucho hasta los años 60, que entró en crisis por lo que se llamaban las batallas culturales de izquierda y derecha. Vamos a hablar luego de eso. Y desde entonces, digamos, bajó, por así decir, un poco el número de instituciones que lo ofrecían, pero que ahora asiste, digamos, a un momento de revival, como diría, ¿no? O sea, hay más, porque no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que en Europa era algo que no era nada común, el tener ese tipo de programas de estudios generales o grandes libros. Y también en América Latina o en Iberoamérica cada vez hay una asociación, luego si hace falta podemos hablar de ella, que está empezando, es muy reciente, tiene 3 años, promoviendo ese tipo de planteamiento educativo. Entonces, ¿qué son los seminarios de grandes libros o los programas de grandes libros? Un programa de grandes libros es un currículo con un conjunto de asignaturas que pueden ser, no sé, 4, 5, 8, 10, que todos los estudiantes tienen que cursar de modo obligatorio, y que lo específico de los grandes libros es la metodología. Es decir, que cuando el alumno llega al aula, lo que tiene es un grupo pequeño de unos 18, 20 y pocos alumnos, y la clase no consiste en que el profesor da una lección magistral, que eso es relevante y es interesante, pero me parece en otro tipo de materias, ¿no? Sino que
todos antes de esa clase han leído algún libro clásico de literatura o de filosofía, de pensamiento político, pensamiento filosófico propiamente, de toda la historia, ¿no? O sea, digamos, el programa señero es el de la Universidad de Columbia. Entonces ahí los alumnos en los 2 primeros años leen pues desde Homero, pues no sé, hasta Dostoyevsky, bueno, y también el siglo XX, y desde Sócrates, por lo menos, pues también hasta la filosofía contemporánea, está Habermas, por decirlo, ¿no? Y leen las principales obras. Entonces, por un lado, esos cursos consisten en leer las principales obras del pensamiento, por lo tanto, conocer la cultura, en este caso occidental, que es la nuestra. También muchas veces está abierto a otras culturas, sobre todo orientales, que tienen libros sapienciales interesantes, pero bueno, el núcleo suele ser la cultura propia, que es la primera que hay que conocer. La clase es de grupo pequeño y la metodología es de seminario de conversación abierta. Es decir, por supuesto que el profesor tiene un papel importante, pero su papel, digamos, a veces se utiliza esta terminología que es la de seguir el método socrático o la mayéutica, ¿no? O sea, a veces puede ser un poco pretencioso, ¿no? Que no sé, personas normales como filósofos del siglo XXI pretendamos aplicar el planteamiento filosófico de Sócrates. Pero bueno, no hay nada más noble, ¿no? Que intentar... Pero, ¿cuál es el método Sócrates? Así como para... Sí, gracias. El método socrático tiene ese nombre de mayéutica. Mayéutica significa que a través de la conversación, del diálogo, sobre todo de las preguntas, la persona va encontrando el conocimiento que ya tenía, pero no era consciente. Categoriza, digamos. Lo ayudan a categorizar. Eso es, sí. O en este caso es el método socrático, pero evidentemente no está Sócrates en el aula. Entonces, la base, digamos, de esa conversación son las grandes obras del pensamiento. Entonces, se podría decir que es el método socrático para ayudar a los jóvenes, a los estudiantes, a entrar a la gran conversación de la tradición occidental. A mí me llamó la atención porque en tu libro una cosa me pareció interesante, la que de verdad queda para hablar de 27 millones de ángulos, es que, claro, hoy, por ejemplo, en un espacio universitario, donde es más, no sé cómo explicarlo, donde no se habla de Dios, por ponerle un término, ¿no? Donde hablar de Dios puede estar hasta prohibido y te pueden decir, no, usted, profesor, es un fanático. La lectura de los grandes libros que tú mencionas, de estas obras clásicas, trae temas centrales, es algo que tú decías en el libro, que luego te llevan a hacerte preguntas trascendentales y que finalmente a los chicos, a muchos de ellos los puede llevar inclusive a Dios. Sí, efectivamente. Me gustaría comentar dos. Sí, dale, tranqui, sí. Una es un ejemplo histórico, ¿no? que explica justo esto a lo que te referías. Y la primera es, más bien la teoría, es, cuando he dicho son obras clásicas no significa solo antiguas, sino clásicos son grandes libros, obras que han, digamos, soportado el paso del tiempo y que seguimos releyendo porque son clave para entender el pasado o para entendernos a nosotros como seres humanos. Pero hay clásicos del siglo XXI, algunos no he empezado a ver, digamos, pero evidentemente el grueso de las lecturas son pues del mundo antiguo, del mundo medieval. Y también incluyen pues obras, no sé, estoy pensando en las Confesiones, que es como un libro que siempre se lee, ¿no? Es un libro que habla directamente de Dios y la pregunta por Dios y la búsqueda de Dios. Pero bueno, también otros donde no aparece directamente, sí que aparecen esas grandes preguntas de la existencia, que es pues la muerte, el sentido de la vida, el amor, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es, efectivamente, estas lecturas y estas clases de conversación a lo que llevan, o el objetivo que buscan es despertar las grandes preguntas de la existencia humana sobre uno mismo y sobre la sociedad y intentar darle respuesta. O sea, es digamos, hay una expresión que me gusta mucho, que se utiliza a veces aquí, que son cursos de shared inquiry. O sea, es como una búsqueda compartida, una investigación compartida hacia la verdad. Hacia la verdad es, digamos, importantes, ¿no? de la vida y de la sociedad. Y luego yo voy a mencionar simplemente un caso histórico que también es conocido, que creo que en el libro aparece en una nota al pie, que es el de John Senior, que era un profesor en la Universidad de Arkansas en los años 70, que es una universidad pública, grande, sin ninguna afiliación religiosa, y él creó un programa de grandes libros, se llamaba Integrated Humanities, o sí creo que se llama así. Y lo que empezó a suceder es precisamente eso, que esos jóvenes que venían de un contexto muchas veces no religioso, en los años 70, pues post-mayo del 68, empezaron a hacerse preguntas y
por una serie de circunstancias que nadie tampoco preveía que fueran a suceder así, varios se convirtieron, en este caso, al catolicismo, incluso entraron en órdenes religiosas, se ordenaron sacerdotes, y eso en aquel momento, ya digo, pues mayo del 68, creó nerviosismo en algunos directivos de la universidad y el programa lo cerraron, ¿no? Vale, esto es más larga, tiene más, digamos, recovecos, pero básicamente eso es lo que sucede. Eso es, digamos, por ilustrar el que efectivamente el poner a los jóvenes en contacto con la tradición y ayudarles a hacer las grandes preguntas, pues al final, entre las grandes preguntas está la pregunta ¿por qué? Claro, porque estos libros, digamos, tú lees, pues no sé, una Ilíada y digamos, las motivaciones del personaje principal son lo mismo que puede tener un chico hoy, porque al final te habla de la naturaleza humana, de los miedos, del hogar, de la vuelta a casa, o sea, de los problemas de las personas que a veces, no sé, por corrientes ideológicas del momento, quieren bloquearlas, pero cuando el chico se encuentra ahí viviendo su propia vida, necesita como que un remesón que venga de algún lado para planteárselas y buscarle después un propósito, un sentido a su vida, a su profesión, a lo que vaya a hacer. Exactamente, sí. Esa es la experiencia que tengo. Yo llevo 10 años dando clase de grandes libros, normalmente 2 grupos cada año, o sea, pues ahora doy clase a 400 alumnos, cerca de 400 alumnos, que ya son bastantes, ¿no? Y además de distintas carreras. Debes tener así como para escribir 20 millones de libros de anécdotas, anecdotarios. Y una anécdota que me viene a la memoria es al final de uno de estos cursos, al final del semestre, pues pregunté a los alumnos qué es lo que más les había interesado, o si tenían alguna sugerencia para mejorar. Entonces una alumna dijo, lo que más me ha gustado de este curso es que me ha dado una perspectiva distinta para ver el mundo en el que vivimos. Uh-huh. Yo le dije, ¿de verdad? O sea, porque los libros que habíamos leído eran más bien antiguos, habíamos leído la Odisea, habíamos leído las Confesiones de Agustín, creo que el libro más moderno era la Reunión de las Masas de Ortega, que tiene 100 años, el libro más actual, ¿no? Y entonces, no es cierto que ahora, o sea, todos los jóvenes vivís en el mundo pues hiperconectados, a través de las redes y de internet podéis acceder a toda la información, podéis viajar a cualquier sitio, vivimos en sociedades, como en España en este caso, son diversas, ¿no? De todo tipo de formas de vida, o sea que uno está, como se diría, expuesto, ¿no? Por utilizar el término en inglés, a una gran variedad. Y sin embargo me decía ella, yo digo, ¿y por qué es leyendo estas obras antiguas como tú crees haber descubierto una manera distinta de mirar la vida? Y me dice, porque nosotros vivimos, no empleo esta expresión, pero sí la idea, en cámaras de eco. O sea, aunque esté conectado con gente de, no sé, de donde sea, o vea vídeos de cualquier sitio que llegan, pero, ¿no? En parte por el algoritmo, que eso sería otro asunto, pero en fin, uno ve al final aquello que le interesa, ¿no? O ve, digamos, el pensamiento dominante muchas veces. Entonces, este contraste, que muchas veces es una cuestión simplemente de distancia histórica, o sea, de que ellos se den cuenta, también eso que decía, o sea, que la Ilíada o la Odisea, o sea, los grandes problemas que tenían esas personas, pues son básicamente los mismos que tenemos nosotros. Claro. Y ellos se sienten identificados con esas historias y se ven identificados en el sentido de, bueno, no voy a ser Odiseo, ¿no? Pero sí el problema del amor, el problema del hogar, el problema del padre, ¿no? El caso de Telémaco. Eso me parece hoy en día especialmente necesario en la educación de los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces viven en una especie de presentismo o de adanismo porque no tienen esa perspectiva, ¿no? La sociedad vivimos una cultura muy inmediata y eso es muy beneficioso. ¿Y tú crees que esto que hablabas, por ejemplo, que contabas de este profesor que le cerraron la cátedra porque habían chicos que se convertían, ¿tú crees que parte de que se haya eliminado esta educación humanista, liberal, tenga que ver con que efectivamente, no sé cómo explicar, juega en contra de las agendas que se querían imponer o que se están imponiendo? O sea, la pregunta más en concreto es, ¿tú crees que esta educación menos liberal, más técnica, tenga que ver, por ejemplo, con cosas que estamos viviendo hoy como problemas sociales, a nivel occidente sobre todo, tasas de suicidio alto en los jóvenes, ¿no? Falta de motivación, falta de identidad, una sociedad líquida? ¿Tú relacionarías el cambio también en la formación? La respuesta rápida es sí, pero hay que matizar. Es decir, además, si me está escuchando algún colega que trabaje también en este ámbito, aquí hay opciones un poco distintas. Hay un hecho histórico que es mayo del 68,
digamos, todo el impacto que eso tuvo precisamente en las universidades y muy especialmente en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto en Francia, en Alemania, pero en esos campus de Estados Unidos, hasta principios de los 60, como he mencionado antes de modo un poco rápido, lo habitual era que los estudiantes tuvieran ese tipo de cursos, no en todas las universidades, pero era muy común, ¿no? Y los libros que se leían formaban parte del canon occidental, ¿no? Pues de Homero a Dostoyevsky y de Sócrates a Marx, a Nietzsche, ¿no? Y, digamos, eso no se discutía, pues porque es la historia del pensamiento. Entonces, al final de los 60 empiezan lo que se llaman las guerras del canon, que tienen que ver directamente con los programas de grandes libros, que es parte de este movimiento más general, ¿no? En inglés le llaman Canon Wars, ¿no? Canon Wars, exactamente. Ese es el nombre que tiene. Que un personaje relevante ahí para comprenderlo desde una postura de esa guerra es Alan Bloom. Tiene un libro que en inglés es The Closing of the American Mind. La traducción al español es El cierre de la mente moderna, por lo menos en España, pero que pierde, ¿no?, el título. The Closing of the American Mind, él viene a decir, después de todo lo que pasó en los años 60, 70, con las guerras del canon, las guerras culturales, lo que se ha conseguido es, digamos, como el cierre de la mente, ¿no? O sea, ahora lo que se ofrece en las universidades, dice, él tiene una postura radical en el sentido de extrema, pero me parece que es un diagnóstico básicamente acertado. Es una educación que convierte a los estudiantes en escépticos, es lo que él dice, ¿no? O sea, no hay una verdad, no hay una jerarquía, ¿no?, pues en los autores, ese tipo de cuestiones. Ya digo, eso creo que se puede matizar un poco porque me parece que también es cierto, digamos, que las críticas que también hoy en día con el movimiento woke han vuelto a ponerse sobre la mesa, ¿no? De pues las minorías no están representadas en ese canon, ¿no? Tiene su parte de razón y creo que no es, digamos, no sé cómo decirlo, pasarse a un lado, ¿no? El reconocer que, bueno, a la hora de hacer las listas de lecturas hay tan buena literatura o filosofía, ¿no?, en una época como en otra, más moderna, más contemporánea, incluso una cultura u otra, de hombres y mujeres, de minorías raciales. Pero aquí muy breve, si este declinar, ¿no?, de los programas de grandes libros con su canon de lecturas tiene que ver con las fuerzas, digamos, que han llevado a la sociedad a la situación actual, la respuesta es que hay una conexión clara, como he mencionado. También he querido decir que hay ciertas críticas, ¿no?, a lo que se hacía hasta los años 60 que son válidas y que hay que asumirlas y que hay que, bueno... y hay que integrar, pero, es. pero tal vez se ha ido a otro extremo, ¿no? O sea, por querer rechazar un lado, y claro, y en lugar de corregirlo, se anula totalmente, ¿no? Sí. Y se va solamente, se saca totalmente lo que podría ser, por ejemplo, una educación. Yo no te digo que tengas que hacer una educación netamente religiosa, pero por lo menos teología podrías estudiar, digamos, a rechazar totalmente, y no solamente rechazar, sino etiquetarlo, calificarlo como educación retrógrada, etcétera, ¿no? Sí, me atrevería a mencionar dos cuestiones. Una es la religión o obras religiosas, ¿no? Como pensar que, por ejemplo, leer obras religiosas, pues no sé, sería algo que violentaría la conciencia de los jóvenes, ¿no? Cuando, bueno, si forman parte de la tradición, o sea, conocer el cristianismo, conocerlo directamente de primera mano, es decir, no solo no es, digamos, algo que perjudica, sino algo que enriquece con independencia de luego de lo que uno crea, ¿no? Claro, exacto. Esa es una primera idea, ¿no? Y la segunda, porque estas conversaciones a veces las he tenido con colegas o en coloquios de este estilo, con más gente normalmente, también hoy en día está presente la cultura de la cancelación, es algo bastante reciente. Y entonces hay personas que defienden, pues, no sé, un autor que ha sido un esclavista, ¿no?, que en la historia del pensamiento hay muchos, pues no deberíamos leerlo, ¿no? Y entonces, ante ese tipo de críticas, que de entrada, hombre, pues efectivamente, ¿no? O un autor, no sé, que ha hecho afirmaciones como que la mujer es inferior al hombre, por decirlo así, que a veces aparecen esas ideas, expresa o implícitamente. Me parece mejor, más razonable, la respuesta siguiente, que es, claro, pero si tú cancelas este autor, o sea, si digamos, los jóvenes ya no leen esos autores, no van a entender por qué ahora mismo hay una sociedad donde también hay machismo o hay racismo. No van a entender. Entonces, el mejor modo de prevenir ese machismo o ese racismo que puede haber y que hay en diversas sociedades, cada una tiene su historia, el mejor modo de prevenirlo, ¿se entiende?, es conocer su origen. Porque también los seminarios de grandes libros lo que tienen es una conversación abierta y libre, ¿no? Claro, y ese tema puede salir perfectamente, claro. Y es más, contextualizar históricamente de que esa persona veía un tema de esta manera porque precisamente vivía dentro de un contexto
social, histórico, cultural, y que Eso hoy, es. claro, y los chicos no lo contrastan. De hecho, eso es una pena acá en Perú. En Lima, por ejemplo, hay universidades que alguien va a ir a una charla y como es más conservador, por ponerle un término simple, lo sacan. Sí, A lo sí, mismo, entonces, claro, la universidad ya no se vuelve ese espacio de contraste de ideas, de posturas, ¿no? sí. Y acá yo te quiero preguntar algo que me parece interesante, ¿no? Porque tenemos crisis personales, ¿no? Lo que decíamos, chicos que no encuentran sentido, que, no sé, también con estos cambios de que cambian de trabajo a cada rato, van buscando las oportunidades, la amplitud de oportunidades también hacen que entren a estudiar una cosa, terminen haciendo otra. Pero, por ejemplo, la crisis de la democracia. ¿No? Ujú, Nosotros tenemos supuestamente la democracia es pluralidad, pero sí. en las universidades, en muchas, ya no hay pluralidad. Mm, Entonces la democracia tampoco puede ser sostenida por profesionales, porque al final son profesionales, sí, porque tienen una sola mirada, ¿no? sí. Sí, sí, digamos lo que ha llamado la cultura de la cancelación, que tendrá, no sé, 10, 15 años, un fenómeno bastante reciente, con esas manifestaciones, especialmente en las universidades, de cancelación yo creo que todo empezó así, de invitados, ¿no?, a dar una conferencia, primero gente conservadores y luego los estudiantes conservadores empezaron a hacer lo mismo, digamos, con los de signo contrario. Eso es la muerte de la universidad. Me parece que felizmente esa situación se está revirtiendo, porque había llegado ya a tal extremo, donde claro, ya se había En cancelación. Estados Unidos, ¿no? Ya están Sí, habiendo... eso es. En Estados Unidos sí que está habiendo muchos cambios de, Mm, digamos, la policy, ¿no? O sea, las prácticas que siguen las autoridades universitarias cuando se plantea ese tipo de dilema, ¿no? Viene un invitado que a algunos estudiantes no les gusta o les parece que les ofende o que es intolerable. Entonces, ahora casi todas las universidades están yendo en la dirección de decir, la universidad tiene que ser un espacio de pensamiento crítico, de diálogo abierto, de libertad, y por lo tanto tenemos que estar expuestos a ideas presentadas siempre con respeto, pero más allá, digamos, del y límite de la distintas, porque el violencia. mundo es así. Sí. Entonces, creo que como hemos tocado fondo, estamos Ah, bueno, volviendo qué al bueno que lo sentido común. digas. Pero Y, efectivamente, la dirección no era buena, ¿no? Y en otros países quizá todavía tarde un poco en llegar, en el mío en concreto. tú sabes que a mí una cosa que me llamó la atención también cuando volví a revisar las notas, todo para esta conversación, me vino una idea. Yo digo, qué increíble, porque hoy los chicos no leen clásicos, pero consumen autoayuda como Ya, ya. locos. Esos libros se venden como pan caliente. Sí, Claro, es mucho más fácil, no sé, pero al final es como, sí, sí están en búsqueda, sí. pero parece que la búsqueda, o sea, alguien ha detectado que ahí hay un nicho de mercado y ha reemplazado todos estos libros buenos por libros de autoayuda. Sí. Es, Me viene a la cabeza tres ideas. La primera es, hay libros de autoayuda que tienen su sentido y que tienen su valor, pero es un valor, la segunda idea, superficial o muy técnico, ¿no? O sea, muy de... Un juicio general siempre admite matices, pero los libros de autoayuda lo que buscan es que te sientas bien, ¿no? No necesariamente que seas bueno o que hayas Ujú. encontrado el bien, ¿no? O te dan herramientas como prácticas, Para ¿no? O gestionar, sea, la para propia gestionar el terminología, momento, no ver el... gestiónate, ¿no?, a ti mismo, Sí, gestiona el conflicto. Que ya digo, yo he leído, creo que he leído algunos, bueno, no esas muchos, pero cosas algunos también he leído. sirven. Suficiente para hacerme una idea de que tienen su sentido, pero efectivamente les falta el fondo, digamos, humano, ¿no? De las grandes preguntas, ¿no? El conectar con el sentido de la vida. Y la tercera, y eso evidentemente lo dan los clásicos, ¿no? O sea, digamos, un buen clásico bien leído, y creo que los semillas grandes libros justo lo que ofrecen es ese espacio donde el clásico no simplemente es una obra para disfrutar, o para aprender, digamos, de historia o de ideas, sino para traerlo al presente y preguntarnos, estas ideas de Platón, estas ideas de Shakespeare, ¿cómo nos ayudan a entender el mal, ¿no? O cómo nos ayudan a entender, bueno, lo que sea, la justicia. O el sufrimiento, ¿no? Que dan cosas quizá más Claro. personales, o el conflicto familiar que tiene mucha gente, o la ausencia de la figura paterna. Y quería terminar terminar esta respuesta o este comentario con algo que una alumna escribió en uno de los cursos. Como es un programa que hemos empezado no hace mucho, hemos hecho varias encuestas. Y entonces una de las estudiantes decía, este semestre leyendo estos libros y con las clases que hemos tenido, ha sido mejor que todas las consultas de psicólogo a las que he ido.
Entonces, hombre, la asignatura no tiene el objetivo de sustituir al psicólogo, que tiene su función, Pero lo que pasa es que creo que, yo no sé si tú tienes hijos de qué edad, pero por ejemplo, yo justo tengo un adolescente y a veces nosotros damos por sentado que los chicos que llegan a la universidad tienen cierta formación de casa, que alguien les ha hecho entender sus emociones o hacerse la pregunta básica de quién soy, ¿no? ¿Para qué estoy hecho? ¿A dónde voy? O sea, que a veces son, ¿no?, las clásicas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, que usamos un poco en chiste, pero es gente que hay muchos chicos que no ni siquiera han tenido una educación escolar porque los han metido en colegios laicos, lo que sea, donde nunca se han enfrentado a una pregunta así. Y claro, cuando vas creciendo y te vas enfrentando a nuevas emociones fuera de tu casa, no tienen cómo gestionarlos porque ni siquiera saben que se pueden hacer esas preguntas. Sí, hay un libro de un profesor de filosofía y político francés que se llama François-Xavier Bellamy. Sí, los he leído los dos. Permanecer y... Los desheredados. Sí, exacto. A eso, es decir, que también están en esta misma editorial. Los voy a dejar, es. todos estos libros los vamos a dejar en la cajita de descripción para ver dónde los puedan comprar. Entonces, la idea de los desheredados es precisamente esta. Él habla del sistema educativo francés, que ahí es prácticamente todo es estatal, ¿no? Y tenemos de una calidad alta. Pero desde el punto de vista de, vamos a ver, si proporcionar referentes a los jóvenes, referentes vitales, pues el resultado del sistema educativo es el de convertir a los jóvenes en desheredados de su propia tradición cultural, ¿no? O sea, tú también, bueno, él lo afirma, yo lo creo, pero no sé si tú también, que yo creo que es un plan. O sea, sí ha sido una bueno, dicen que detrás de toda pedagogía hay una antropología, ¿no? Entonces, claro, en este caso parece que es al revés, han tratado de formar cierta especie de seres humanos que se entienden de una manera distinta o que no corresponde con su naturaleza, para luego, no sé, manipular, hacer algún tipo de manejo político. Sí, yo entiendo la pregunta, y desde luego comparto el diagnóstico. O sea, tenemos sistemas educativos deficientes, ¿no? Y que el resultado está a la vista de todos. Es decir, la pandemia de salud mental de los jóvenes, en mi país la estoy siguiendo, lo veo, hablo con colegas psicólogos y psiquiatras, y de esto nunca se ha visto, ¿no? Estos números con personas jóvenes, desde los 15 a los 20, a los 25 años, problemas muchas veces no graves, ¿no? Pues ansiedad, depresión, que ellos quizá lo consideran más graves de lo que son, pero bueno, que es un síntoma de que algo les duele. O sea, los jóvenes, digamos, tienen dolor vital, ¿no? Y se manifiesta de esa manera, pero luego también cosas más graves, ¿no? Pues de autolisis, de suicidio. O sea, y cuando dice, bueno, una sociedad está haciendo que llevando a sus jóvenes generaciones al suicidio, dicho así de modo también un poco dramático, pero real, ¿no? Por las estadísticas, algo estamos haciendo mal. Y realmente parte de lo que estamos haciendo mal es el tipo de educación que les damos. Una vez más, la culpa no es de la educación secundaria solo, ¿no? Es más, en realidad siempre de la crisis de la familia, pero yo diría que es como una pescadilla que se muerde la cola. Crisis de la familia, de los que tienen ahora 40, o tenemos, ¿no?, 40, 45, 50 años, tiene que ver con la educación que hemos recibido, o sea, o la falta de... Entonces, a la vez quería decir, a la pregunta de, bueno, ¿por qué es esto así, ¿no? Has mencionado el ellos, ¿no? Como hay alguien que quiere conseguir algo. Entonces, sin duda que en la sociedad hay intereses. Pues los partidos políticos tienen intereses, o los grupos ideológicos tienen intereses, los conservadores y los progresistas, los creyentes y los ateos. Cada grupo en la sociedad tiene una visión. Intenta, pues, llevarla a la práctica, a veces imponerla en el mal sentido, o a veces simplemente proponerla. Y desde luego el pensamiento dominante actual, pues creo que es claro que es un pensamiento, bueno, no sé, podemos poner muchos nombres, por lo woke, por utilizar algo que ya ha salido, ¿no? Y esa visión, el único matiz que quería hacer es, digo, más allá de que haya gente, digamos, malintencionada, yo creo que en el fondo hay un desenfoque, o sea, un error, que tiene una intención buena, que sería la de no impongamos una manera de ver las cosas, una visión. Una reacción quizá a visiones pasadas, ¿no? Donde había una manera religiosa dominante, ¿no? Que no permitía... O sea, nace, digamos, de un impulso que se puede entender o que puede ser legítimo, pero que se ha desbocado, se ha llevado al extremo. Claro. Y solo añadiría, y que no admite que esa visión también depende de una comprensión del ser humano.
sino que dice, no, el ser humano tiene que ser libre y libre sin ataduras, ¿no? Y sin vínculos. Y bueno, eso es una visión, pero puede haber otras, no se admite la alternativa, ¿no? O sea, de hecho, Bellamy, si no me equivoco, él afirma que todo esto que vivimos es el resultado de una educación. O sea, él sí lo afirma, ¿no? Y tú sabes que en esto que estás diciendo, que estamos hablando de padres que transmiten a hijos, estamos como una especie de círculo vicioso que no se rompe todavía. Sí. Y el otro día estaba leyendo un libro que criticaba el liberalismo, no al que está de liberal, sino al liberalismo, y me pareció interesante porque él decía, o sea, el autor, que todas estas, los que propusieron este tipo de cambios culturales, que tiene que ver mucho con el liberalismo, ¿no? De las ideas y qué sé yo, buscan solucionar los problemas que ha generado el liberalismo con más liberalismo. Entonces, un poco en la línea, sin hablar del liberalismo, es como que en algún momento alguien o varios se deben sentar y decir, ok, esto no ha funcionado, ¿no? Necesitamos volvernos a centrar y ver qué es lo que ha fracasado. Como bien dices tú, no es que podamos decir todo está mal o todo está bien de un lado, porque caeríamos también nosotros en el ámbito de la ideología. Pero sí hay que como que reconfigurar y rescatar aquello que sí vale la pena. Pero, acá también leí en tu libro que tú decías, ¿se trata de volver al siglo XIX, rescatar todo esto? No se trata de volver al siglo XIX porque eso no es posible, no solo porque no podamos viajar en el tiempo, sino porque las condiciones sociales, económicas, políticas, no se pueden repetir, ¿no? Tal cual. O sea, lo que sí que... Aquí me parece que una idea clave, que además conecta con todo lo que decías justo ahora, es la idea de tradición. O sea, digamos, la época posmoderna o la filosofía posmoderna, pues de final, pues mayo del 68, ¿no? Autores como Foucault, por mencionar un nombre, que es, digamos, el modo de entender la realidad que tenemos hasta ahora. Ahora estamos justo viendo, digamos, los resultados de ese modo de entender la realidad, ¿no? Sí, puede decir un poco nihilista o por reacción a todas las tradiciones anteriores. O sea, hay una idea en la posmodernidad también es un movimiento muy amplio, pero en fin, una idea central que es, hasta ahora vivíamos siempre una tradición, pues una tradición cristiana, una tradición medieval, una tradición occidental, burguesa, lo que sea, me da igual, con los nombres que fuera. Y claro, vivir en una tradición no te permite ser libre. Entonces, ahora ya somos conscientes de que todas las tradiciones nos condicionan, nos determinan, hay unos intereses, ¿no? Y ahora, desde esta perspectiva actual, posmoderna, podemos ser genuinamente libres. Esa era como la ilusión, por así decirlo. Claro, esa era la promesa. La promesa, pero es una promesa que se ha demostrado, diría, falsa y errónea. Errónea por las consecuencias, de salud mental de los jóvenes, que eso es algo inapelable, ¿no? Y dices, bueno, si eso es a lo que lleva esta cultura, pues mal vamos, ¿no? Y tengo un colega español que escribió un artículo que recomiendo, está accesible en internet, un artículo breve de 800 palabras, se titula Carta a un estudiante posmoderno, que resume muy bien, digamos, todo esto de lo que estamos hablando justo ahora. Carta a un estudiante posmoderno. Decía, por un lado, digamos, errónea, ¿no? Y por otro lado, falsa, o sea, porque la propia filosofía y cultura posmoderna es una tradición más. O sea, el ser humano siempre, digamos, parte de algo tiene que tener algún marco, ¿no? En el cual moverse, sobre todo si eres joven, que estás en la búsqueda, por algo vas a optar. O sea, es mentira esto de que puedes vivir sin ningún tipo, un tipo de vida o de negar vivir un tipo de vida o tradición, estás optando por otra. Eso es, exactamente. Entonces, digamos, y eso es lo que veo al dar este tipo de clases, que es precisamente lo que mencionaba antes, ¿no? De la toma de conciencia histórica. Y dice, claro, o sea, esto me ayuda a entender que en el presente también tenemos nuestra manera de vivir, que no es la única manera de vivir, ¿no? Ni por así decirlo, la definitiva, ¿no? Sino que hay formas alternativas de encarar la vida que probablemente sean mejores. O sea, eso es lo que vienen a decir los jóvenes, ¿no? Pues esto que hemos, no sé, en las obras de Shakespeare, en las obras de Dostoyevsky, en fin, de cualquiera de los autores clásicos. Ese es, creo que, el poder también que tiene esta educación liberal y que pone en contacto a los jóvenes con la tradición cultural, ¿no? El hacerles conscientes de la importancia de la tradición, porque en la tradición encontrarán fuentes de autoridad, de sabiduría, autoridad en este sentido de sabiduría, y de sentido.
José María, las universidades católicas están siendo católicas todas, porque te cuento acá en Perú, acá hay la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es, si tú quieres que tu hijo sea católico, no la puedes mandar a esa universidad. O sea, porque va a salir ateo, socialista, progre, o sea, todo lo que, digamos, dentro de lo que se define como un católico, no podrías ir. Las universidades católicas han perdido fuerza. Diría, depende, o sea, unas sí, claramente, otras no. Hay muchas universidades nuevas, recientes. Yo conozco sobre todo el caso de mi país, que también conozco el caso de Estados Unidos, quizás paradigmático en esto, o sea, como también en los años 60 hay toda una evolución sobre todo las grandes universidades católicas, podemos decirlo así, alejándose de la Iglesia, literalmente, en sentido estricto, institucionalmente, ¿no? Que eso acaba en el sentido de la historia o el recorrido con un documento de Juan Pablo II que se titula Ex Corde Ecclesiae, que es nacida del corazón de la Iglesia. Las universidades, ¿no? La universidad nació del corazón de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, esa tensión en Estados Unidos sigue presente. Si, por ejemplo, debe la autoridad religiosa, sea jerárquica, o en fin, o sea, la propia tradición cristiana, tener, no sé, o sea, hay que ser fiel a ella, o debe haber un margen de libertad, de tal manera que, aunque uno sea una universidad católica, pues puede distanciarse o debe distanciarse de la tradición católica o de la jerarquía católica. Digo, la respuesta es, por supuesto que hay universidades, ¿no?, que han tomado esa visión. Hay otras que no, o sea, es decir, que consideran, y creo que esto merece una explicación, ¿no?, que es compatible la libertad de cátedra, la libertad de expresión, que las universidades sean lugares de libertad en general, con el tener una identidad definida. Digo que me es una explicación porque no es tan fácil de ver, ¿no? Porque, entonces, ¿cómo se hace compatible las dos cosas? Es decir, ser una universidad católica, ser fiel al magisterio de la Iglesia, digamos, sería un modo de... Claro, aparte es tradicional de... Es más una cosmovisión, ¿no? En la vida es como, yo católico, es como que ahora la sociedad te pide que antes de hablar te hagas una especie de lobotomía y saques tu ser católico de tu conversación. Yo no sé si tú eres católico, yo soy católica, y hemos mantenido una conversación, recién creo que estamos hablando de lo católico en esta conversación, ¿no? Pero es como que está prohibido ser católico o tener una cosmovisión cristiana, ¿no?, en el debate público. Sí, exactamente. Yo creo que hay dos puntos. Uno es en nuestro contexto hispanohablante, digámoslo así, que es un contexto muy laicista en general, incluso diría que en América más que en España. Tal y como lo has descrito, es decir, que la persona que es creyente, si entra en la vida pública como político, en fin, o como para debatir o para escribir, tiene que hacer una lobotomía, ¿no?, y dejar sus creencias en casa y utilizar argumentos supuestamente universalizables que todo el mundo puede entender, ¿no? Entonces hay un debate muy conocido, una conversación muy conocida entre Jürgen Habermas, que es de hecho el gran teórico de la secularización en Occidente, y el entonces cardenal Ratzinger, donde Habermas, esto es principios de los años 2000, o sea, hace ya tiempo, hay más de 20 años, dice: a la persona creyente hoy en día en las sociedades no debemos exigirle que sus argumentos religiosos formulados de modo religioso, pues como, por ejemplo, toda persona es hija de Dios, por poner un ejemplo. Por eso merece respeto y amor y tiene dignidad. No debemos hacerle o impedirle que utilice ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Primero, porque es un ciudadano más, ¿no? Y aquí todo el mundo tiene sus creencias. Es decir, la persona que dice, no, el ser humano es un conjunto de átomos y cuando muera se convertirá en polvo, pues eso tiene un punto, digamos, de radicalidad de creencia muy similar o equivalente. Claro, exacto, pero eso sí está permitido, entre comillas. Son discusiones, digamos así, de tipo filosófico existencial acerca de qué es el ser humano, y tan legítima es una como la otra, porque si se quiere, indemostrable filosóficamente es una como la otra. Cuando digo indemostrable me refiero que no hay un argumento definitivo, ¿no?, que haga que todo el mundo vea claro que una u otra es la correcta, ¿no? Entonces, y en nuestras sociedades en concreto, latinas o como queramos llamarlas, hispanohablantes, la religión
sí, está marginada, yo creo que podemos decir así, o parece que ser incluso, a veces las personas religiosas, también lo soy, tenemos una autoconciencia de soy una persona creyente, tengo un problema. Eh, Claro. Cuando en realidad Y no debería ser así, debería ser más natural el que pues, tú eres creyente, yo no lo soy, somos hermanos o conciudadanos, como queramos llamarlo, y queremos trabajar juntos para que la sociedad sea lo mejor posible, cada uno aportando desde su bagaje intelectual, cultural y religioso, en el caso de los que lo tengan, ¿no? voy a dejar también en la caja de descripción unos artículos de un debate que también tú lo citaste. De hecho, llegué a ellos por tu libro, que es ¿Dónde están los intelectuales cristianos?, ¿no? Que hubo un intercambio ahí interesante hace poquitos años entre Miguel Ángel Quintana Paz y un Diego y una persona, un señor que se llama Diego Garrocho, si no me equivoco, y han terminado en un libro, ¿no? Me pareció súper interesante, pero eso ya es otro contexto, ¿no? Para ir acabando, José María, ¿qué pasa si la verdad desaparece del horizonte educativo? Que se acaba la educación, ¿no? Y esto vamos, se puede decir así. Sin... ¿Pero qué es la verdad, pues? También esa es una buena pregunta. Y creo que puedo decir así ahora mismo dos ideas, ¿no? Tratar de formular dos ideas. Una es, a mí me gusta pensar en la verdad en el contexto educativo como una actitud, es la actitud de búsqueda, ¿no? Esa es la convicción de que hay una verdad o hay verdades, en el sentido de no todo es igualmente verdadero o bueno o justo, ¿no? O sea, ante las decisiones que hay que tomar en la vida, personal o colectivamente, no son indiferentes. Desde si hay que pagar más impuestos o menos, hasta el valor de la vida humana o lo que queramos, se basa en que hay mejor y peor, bueno y malo, ¿no? Por lo tanto, el horizonte siempre es el de la verdad o el del justo, el de lo bueno. Y la diferencia con lo contrario, ¿no? También normalmente no es bueno o malo y ya está, sino que hay una escala de grises, ¿no? Y en casi todos los temas, en algunos sí que es neta la diferencia. Entonces, lo que el estudiante debe encontrar en el contexto educativo, sobre todo universitario, ¿no? Pero en fin, diría, bueno, quizá desde antes de los 15 años, ¿no? Es despertar en él el interés por la verdad. O tengo un amigo que cuando utilizaba esta palabra de interés por la verdad decía, mejor amor por la verdad. Y de acuerdo, porque interés parece que es algo interesado, pero bueno, se entiende, ¿no? El amor por la verdad. ¿Por qué? Porque al final uno, y creo que es un modo de resumirlo, no quiere equivocarse con su vida. O sea, nadie quiere equivocarse con su vida. O nosotros como sociedad no queremos equivocarnos con las leyes que aprobamos o con la dirección que tomamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que no queremos equivocarnos? Que queremos tener la verdad. O las verdades que se pueden ir teniendo. Esa es una primera consideración. Y la segunda, muy, muy breve, es a veces cuando, digamos, se habla de la verdad y hay quien lo critica como incompatible con un sistema democrático o con una educación en libertad, ¿no? Porque claro, si se habla mucho de la verdad o parece que todo está dirigido a la verdad, pues ¿dónde queda la libertad de la persona, ¿no? Pues cuando se hacen esas críticas, creo que a veces vienen de, como siempre, tienen una parte de razón. O sea, toda crítica, toda postura, por errada que sea, responde a un aspecto que es verdadero, que es cuando a veces en la educación se ha presentado la verdad como algo completo, cerrado, que una persona puede poseer plenamente. Yo en el libro, y perdón por la autorita, pero bueno, no es una cita mía, sino en este caso de Benedicto XVI, la puse porque me parecía muy significativa. Es alguien que es el Papa, ¿no? El supremo pontífice, infalible, ¿no? O sea, en cuestiones de dogma ya lo sabemos, pero en fin, ¿no? Todas estas, digamos, connotaciones que tiene la figura religiosa del Papa, él en un discurso, siendo Benedicto XVI ya, dijo, la verdad no es algo que uno pueda poseer plenamente. Nadie, ni siquiera el creyente. Es decir, existe la verdad religiosa, ¿no? Que Dios ha transmitido a través de la relación y la Iglesia intenta presentar a la sociedad. Pero cada uno de nosotros como creyentes, y él incluso como papas, esto habría que entenderlo bien y no vamos a entrar en eso porque eso no es otro tema, no puede decir yo tengo ya la verdad completa, sino yo busco la verdad. Yo creo que en este aspecto concreto claro, la verdad. Y esa es una actitud de humildad ante la verdad. O sea, también, y creo que un modo de completar esto es, si quienes defienden o defendemos que existe la verdad, que educar es educar para la verdad, que sin verdad no hay educación, lo hacemos con una actitud que despide
soberbia Soberbio. o una sensación de yo estoy por encima porque tengo la verdad, porque soy creyente. Eso es que está mal enfocado. O sea, precisamente quien tiene conciencia, en este caso por la fe, de que está más cerca de la verdad o en el sentido de las fuentes de la verdad, ¿no? Porque las tiene más accesibles, le tiene que llevar a una actitud de humildad ante la verdad. Es decir, la verdad es tan grande, la verdad me supera, que tengo que desconfiar más de mí y estar abierto a las Y de opiniones de hecho, otros. Bueno, creo que eso es una... Sí, perdón, creo que eso es una actitud inclusive educativa hasta con los hijos, ¿no? Porque si tú les dices, es así porque te lo digo yo, o sea, ya los estás también educando para que estén cerrados o para que puedan caer en ideologías, en sectas, en lo que sea, porque uno lo que desarrolla finalmente con la educación en distintos grados de acuerdo a la edad es el juicio crítico, la capacidad de estar abierto, y eso siempre hace que te vayas cuestionando. Y claro, dentro de tu cuestionamiento puedes ir afirmando una verdad o ir convenciéndote de que algo es verdad, como Dios, ¿no? Como tú puedes ir diciendo, no, más bien puedo estar equivocado y me voy acercando a la verdad por otro camino. Creo que eso es algo que los seres humanos que nos gusta la educación o estar todo el día formándonos, digamos, es una nubecita que nos persigue todo el tiempo, el cuestionamiento. Bueno, y los filósofos me imagino que mil veces más, ¿no? Un poco, sí. José María, para eso sí ya ultimito, como decimos en Perú, lo ultimito. ¿La universidad se debe adaptar a la sociedad o al revés? Una buena pregunta. La respuesta rápida es al revés. Pero hoy en día lo que sucede es lo primero. Es decir, que la universidad cada vez se adapta más al mercado. Vamos a utilizar aquí eso es el mercado. Porque sociedad también es un término muy amplio. Que también tiene su sentido, que es, a ver, las universidades son parte de la sociedad, las sociedades deben contribuir al bien común, aunque sea solo porque están financiadas muchas veces por el Estado, en fin, o por el conjunto. O sea, no pueden ser tampoco instituciones indiferentes, ¿no?, al bienestar de la sociedad en todos los sentidos. Bienestar económico, bienestar intelectual, bienestar personal. O sea, en ese sentido, me parece que la universidad debería ser de las principales instituciones sociales, y en los países, por lo menos de nuestro ámbito latino, no lo son. O sea, me parece que instituciones un poco al margen, o sea, en el sentido de que no dirigen el discurso público, sino que más bien están un poco a ver lo que les exige eso, el mercado o la regulación estatal, en nuestro caso, aunque sean universidades privadas, da igual, ¿no? Entonces, debería ser al revés. Es decir, me parece que las universidades son centros de enseñanza donde se preparan las nuevas generaciones. Por lo tanto, es el lugar clave de la sociedad. Es como el lugar, digamos, de engendrar las nuevas generaciones, valga la redundancia. Y también son lugares de pensamiento y reflexión y estudio. Entonces, las sociedades siempre tienen retos, dificultades, ¿no?, o problemas que tienen que resolver, o mejoras hacia las que quieren introducir. Entonces, la cuestión es, o mejor dicho, la pregunta es, ¿dónde mejor que en una universidad, que es un espacio de estudio, ¿no?, de investigación, en principio libre de ideología? Digo en principio porque, de hecho, por desgracia no siempre es así, pero debería serlo. Es decir, aunque cada persona tenga su ideología, pero no es el lugar de la lucha. Un lugar neutro donde podemos intercambiar. Sí. Neutro no me gusta, porque la persona no somos neutros, sino abierto, plural, ¿no? Es decir, y no de lucha partidista, ¿no? O sea, no tiene, la universidad no se rige para ganar una elección, ¿no?, política, sino por la verdad. ¿Quién tiene el mejor argumento? Sería, digamos, la regla por la que deberíamos gobernarnos. ¿Qué mejor lugar que este para tratar de responder a los retos de la sociedad? O sea, los retos de tipo económico, los retos de tipo personal, los retos de tipo social. Es decir, las universidades deberían ser los laboratorios de ideas de los que la sociedad se nutriera, o a los que la sociedad acudiera, claro. O sea, los responsables, los políticos, las empresas. Y sin embargo no es así. Y a mí eso me inquieta, digamos, porque creo que nos iría mejor. Solo pongo un ejemplo, que es estas clases que tenemos con los alumnos, ¿no?, de conversación abierta con gente de distintas creencias, distintas posturas ideológicas, donde hablamos de temas conflictivos muchas veces, ¿no?, sobre el sentido de la vida, sobre la sexualidad, hablamos de todo, pero porque son jóvenes y la conversación es abierta. Y yo hasta ahora nunca me he encontrado, digamos, un conflicto, por así decir.
Entonces, y sin embargo, en la sociedad estamos constantemente en conflicto. Pues lo que me gustaría pensar es que eso que los estudiantes descubren en ese tipo de cursos, luego lo trasladarán a la sociedad, ¿no? Claro. Y de hecho, no sé, yo veo las clases políticas, parece que nunca pasaron por una universidad, y menos humanistas, ¿no? Porque yo digo, ¿tú a quién sirves? O sea, no el sentido de quién es tu amo, sino, o sea, tu servicio es a la persona humana. Y claro, no tienen ni la menor idea qué es una persona o cuáles son sus inquietudes, cómo debe ser su propósito, su fin. Pero qué sé, eso ya da para otra conversación. Hablaste que había una asociación en América Latina. Sí. Ya, nos des el dato si es que hay algo. Sí, si no recuerdo mal el nombre, es un poco largo, es la Red Latinoamericana de Artes Liberales. Red Latinoamericana de Artes Liberales. ¿Y ahí qué se hace? Son unas universidades de Colombia, México, Chile, creo que son esos 3 países de momento, pero se está expandiendo. Qué y bueno. Es muy interesante, además, digamos, de todo tipo de universidades, públicas, privadas, con filiación religiosa, sin ella, que lo que promueve es una educación humanista, en educación liberal, en el sentido en el que hemos estado hablando. ¿Tú crees que cortito nomás, con la inteligencia artificial se nos complica más la cosa o no en la formación humanista? Bueno, no tendría una respuesta breve, estoy todavía reflexionando sobre esto. Yo creo que es un pendiente, ¿no? Porque ya Sí. si antes era todo más rápido, más expresis, con menos profundidad, o sea, hasta para conseguir el dato más profundo, el ChatGPT te lo resuelve, ¿no? La respuesta es sí, y solo menciono una idea que es teníamos acceso a Internet desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso facilitaba mucho. Yo todavía cuando estudié pues tenías que ir a una enciclopedia en papel y empezar a buscar. Con la ficha, con la ficha. Entonces, pero la transformación de Internet simplemente lo que hizo es hacer más fácil el acceso a la información. Sí, claro. Pero todavía con la jerarquía. Es decir, tú cuando en Google, un buscador cualquiera, encuentras un libro de un profesor especialista, pues te das cuenta que eso tiene más autoridad en lo que dice que un blog, ¿no? Claro. Los jóvenes todavía intuyen eso, aunque en sus trabajos lo citen sin diferenciar, pero en cambio, con ChatGPT, digamos, la fuente por la que te llega la información no discrimina en principio entre la jerarquía de la autoridad del saber. No estoy hablando de autoridad política, es una autoridad del saber. Y creo que eso es un grave problema. Es decir, que si nosotros como educadores no conseguimos que en la era de la inteligencia artificial los jóvenes sean conscientes y mantengan la jerarquía del saber, de las fuentes de conocimiento, tendremos un problema importante. Tenemos un problema importante, pero también hay que ver las oportunidades, porque como hay que exigir la jerarquía del saber, van a tener que investigar por otro lado para saber si la jerarquía que le da ChatGPT digamos, últimamente lo que voy leyendo, y es una formulación que no es mía, es lo que puede ayudar en educación es crear espacios libres de IA. Es decir, lo que sería, me parece nocivo, es que toda la educación, sobre todo ya si empezamos desde los 10 años, esté transida, ¿no? O esté permeada por IA, o sea, en todos los cursos, en todos los niveles. Bueno, son desafíos, ¿no? Por ejemplo, yo veo que mis hijos que van a un colegio, que gracias a Dios desde el día 1 que llegaron, hay un tablet para todo el colegio y está en la biblioteca, o sea, todo es lápiz y papel, o sea, les hacen escribir los cuentos ahí. Sí. O sea, a ver, si uno entra a ChatGPT y le dice, ¿verdad? Y lo lleva, ya tienes que hacer lo que hacíamos nosotros de chicos también si queríamos plagiar, ¿no? Sí, pero digamos, ya no es tan fácil y claro, tienes que poner ciertos mecanismos como para tú cerciorarte que el chico está haciendo el trabajo ahí y no se lo está haciendo. Uy, pero eso ya es otro temón también. Sí, no, la inteligencia artificial desde luego que es una herramienta que puede ayudar a la humanidad, por decirlo así muy rápido, pero para utilizarla necesitamos desarrollar antes las competencias de leer, escribir, argumentar. Y saber la fuente. Ahora las tenemos. Sí, a mí me ha pasado que busco información, de hecho me ayuda, pero siempre la trato de contrastar y sí me he encontrado con que lo que me dice ChatGPT ni siquiera existe la fuente, se la inventó. Entonces imagínate que yo escribo un artículo con copiándomelo, patino, pero brutalmente. Pero eso uno se da cuenta porque tiene cierta formación y tú dices, oye, esto no me suena, o búscame
Entonces, claro, a los chicos hay que formarlos en eso. Pero bueno, José María, te agradezco muchísimo, de verdad que ha estado muy entretenido esta conversación. Espero que padres de familia, inclusive, y más que los jóvenes, también vayan escuchando para que vayan también guiando a sus hijos cuando escogen universidad, carrera, o puedan complementar también, o la importancia de ir leyéndole también a los niños desde chiquitos, ¿no? Y quiero cerrar, si me permites, con una cita que pones en tu libro, que no es tuya. Vamos a cerrar con cita de, voy a pronunciar seguro pésimo, William Dere Civics. Y dice, hay mucha gente muy educada que no sabe en absoluto cómo pensar. Podríamos resumir así, tercerizando la idea. No lo hemos dicho nosotros. Tiene un punto pesimista, pero también realista. Es decir, que sí, es un modo de ver. ¿No? Pero bueno, te agradezco mucho y amigos, nada, José María. Un placer, muchísimas gracias. Y les dejo toda la información del libro de José María y de lo que hemos conversado en la caja de descripción. No se olviden de ponerle like a este video, compartirlo si les ha parecido interesante y también suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en un siguiente episodio.